Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a leer la cuarta y última parte del capítulo 4 y acá inicio. Por fin, los chicos y las chicas sensibles se convierten en hombres y mujeres. Cuando los adolescentes altamente sensibles se convierten en adultos, las diferencias de género se incrementan. Al igual que con las pequeñas variaciones de dirección al comienzo de un viaje, las diferencias en la educación pueden hacer que los hombres y las mujeres sensibles lleguen a muy diferentes destinos. En general, los hombres tienen una mayor autoestima que las mujeres. Si los padres valoran a un hijo sensible, como en el caso de Charles del capítulo 1, este mostrará una gran confianza en sí mismo al llegar a la edad adulta. En el otro extremo, he descubierto muchos hombres altamente sensibles que se detestaban a sí mismos. Entre paréntesis, no es sorprendente dado los rechazos experimentados. En un estudio sobre hombres que habían sido tímidos desde la infancia, supongo que la mayoría eran paz, se descubrió que se habían casado 3 años más tarde como media que el resto de los hombres, que habían tenido su primer hijo 4 años más tarde y que habían comenzado una carrera estable 3 años después, lo cual, a su vez, solía llevarlo a logros profesionales menores. Esto podría estar reflejando un prejuicio cultural contra los hombres tímidos o con una baja confianza en sí mismos. También podría indicar el tipo de precaución y de demora que resulta saludable para una paz, o la valoración de otros aspectos en la vida aparte de la familia o la carrera profesional. Entre paréntesis, quizás unos objetivos espirituales o artísticos. De todos modos, si usted ha sido lento en dar estos pasos, va a tener mucha compañía. En cambio, este mismo estudio descubrió que las mujeres tímidas atravesaban las etapas tradicionales de la vida sin demoras. Era bastante menos probable que una mujer tímida hubiera trabajado en algo o que hubiera seguido trabajando después de casarse, como aprovechándose de la tradición patriarcal de ir de la casa del padre a la del marido sin tener que aprender a mantenerse por sí sola. Sin embargo, en el instituto, estas mismas mujeres solían mostrar una silenciosa independencia, un interés en cuestiones intelectuales, un alto nivel de aspiración y una directividad interna. Me imagino la tensión creada por esa silenciosa independencia en la vida de estas mujeres, la necesidad de seguir su dirección interna y la sensación que tendrían de que el único oasis seguro y tranquilo para ellas era el del matrimonio tradicional. Muchas de las mujeres a las que entrevisté sentían que su primer matrimonio había sido un error, un intento de manejar su sensibilidad mediante la adicción de otra persona a su vida o bien asumiendo un papel seguro. No sé si la proporción de divorcios entre estas mujeres es superior o no, pero sí que sus razones para el divorcio pueden ser muy diferentes de las del resto de las mujeres. Parece que con el tiempo se ven obligadas a enfrentarse solas al mundo y a encontrar salidas para su potente intuición, su creatividad y demás talentos. Si su primer matrimonio no permitió estos desarrollos, este se convertiría, cuando al fin se sintieron preparadas, en un obstáculo para su independencia. Marcia fue ciertamente una de esas mujeres. Se casó joven y esperó hasta los 40 para desarrollar sus capacidades creativas e intelectuales, tan evidentes en sus años escolares. Para Marcia y para alrededor de un tercio de las mujeres a las que entrevisté, quizás hubo más de esta inseguridad ante el mundo que simple sensibilidad. Estas mujeres habían tenido dolorosas experiencias sexuales, entre paréntesis como la de Marcia con sus hermanos.
Incluso sin un evidente abuso sexual, se sabe que todas las jóvenes experimentan un acusado descenso en la autoestima cuando llegan a la pubertad, probablemente al percatarse de su papel como objetos sexuales. La chica altamente sensible sentirá aún más todas estas implicaciones y hará de la autoprotección su máxima prioridad. Las sabrá que comerán en exceso para dejar de ser atractivas. Otras se excederán en los estudios o en su preparación con el fin de no disponer de tiempo libre. Y otras escogerán enseguida a un chico y se colgarán de él para que las proteja. Marcia decía que su liderazgo y su brillantez en la clase terminaron al llegar al instituto, tan pronto como se le desarrollaron los senos, con un volumen superior a la media. De repente comenzó a atraer la atención de los chicos. Iba a clase con abrigo, hiciera frío o calor, y se volvió todo lo discreta que pudo. Además, y según sus palabras, las líderes pasaron a ser las pánfilas que iban tras los chicos riéndoles las gracias, y ella no podía o no quería ser una de ellas. De todas formas, los chicos la abordaban frecuentemente. Un día, 2 de ellos la siguieron y le robaron un beso. Se fue a casa horrorizada. Entró por la puerta y vio una rata, real o imaginaria, nunca estuvo seguro, que se precipitaba escaleras abajo hacia ella. Después de aquello, y durante años, cada vez que besaba a un chico, volvía a aquella rata. A los 16 años se enamoró por primera vez, pero lo mandó todo al traste cuando empezaron a intimar demasiado. Permaneció virgen hasta los 23, cuando un chico en el que se había citado la violó. Después de aquello, se entregó a todo aquel que insistiera lo suficiente, salvo a los chicos a los que realmente amaba. Después llegó al matrimonio y los malos tratos y la larga espera hasta encontrar el coraje suficiente como para divorciarse de aquel hombre y con ello el inicio de su carrera artística. En resumen, esta es otra muestra de cómo se manifiesta la diferencia de géneros en la sensibilidad. Cuando los chicos sensibles se convierten en hombres, tienen que perder el paso con respeto al resto de hombres, tanto en el tiempo como en la naturaleza de sus vidas. Ser sensible no es normal en los hombres. Mientras tanto, de las mujeres se espera que sí lo sean. Para las chicas sensibles, se hace muy fácil tomar el sendero de los valores tradicionales, sin aprender primero a estar en el mundo. La conclusión del crecimiento. Crecemos en un mundo sumamente social. Nos encontramos al término de un capítulo, pero posiblemente este sea el inicio de un trabajo de por vida. El de aprender a ver su infancia a la luz de su rasgo y el de retutelarse uno mismo si fuera necesario. Echando la vista atrás, se dará cuenta de lo mucho que este capítulo sobre el crecimiento de una persona altamente sensible puede haberle aportado acerca de usted y de sus relaciones con los demás, con los padres, los familiares, los pares, profesores, extraños, amigos, parejas esporádicas y cónyuges. Los seres humanos son animales sociales. Sí, y también nosotras, las Paz. Parece que ha llegado el momento de volver a la vida social de las Paz y a esa palabra que sigue asomando por todas partes, a ese estado mental llamado timidez. La clave de este capítulo, y quizás de este libro, acaso sea la reestructuración de su vida teniendo en cuenta su sensibilidad. Se trata aquí de ver sus fracasos, sus heridas, su timidez, sus momentos embarazosos y demás situaciones de un modo distinto, más tranquilo y preciso, así como más amable y compasivo.
Haga una lista de los principales acontecimientos que recuerde de su infancia y de su adolescencia. Los recuerdos que hicieron que usted sea quien es. Puede que sean momentos singulares, un día jugando en la escuela o aquel otro día en que sus padres le dijeron que se iban a divorciar. O puede tratarse de categorías de recuerdos. El primer día de clase de cada año o cada vez que le enviaban de campamento en verano. Puede haber recuerdos negativos, incluso traumáticos y trágicos. Quizá lo acobardaron o puede que se metieran mucho con usted. Otros serán positivos, pero con todo puede que abrumadores. La mañana de Navidad, las vacaciones familiares, los honores, etcétera, etcétera. Elija un acontecimiento y siga los pasos que se dan en el capítulo 1 para la reestructuración. Primero, piense en su respuesta ante el acontecimiento y en el modo en que siempre lo vio. ¿Siente haber respondido erróneamente o no del modo en que lo habrían hecho los demás? ¿O su respuesta fue demasiado larga con el tiempo? ¿Llegó a la conclusión de ser una persona incapaz en algún aspecto? ¿Intentó ocultar su angustia o su disgusto ante los demás? ¿O los demás se dieron cuenta y le dijeron que se estaba pasando? 2. Considere su respuesta a la luz de lo que sabe ahora acerca del modo en que opera su cuerpo, un modo automático. O imagínese a mí, la autora, explicándoselo. 3. Piense si convendría hacer algo al respecto ahora. Si le parece bien, comparta su nuevo punto de vista de la situación con otra persona. Quizás, incluso, podría ser alguien que estuvo presente en aquel momento y que pueda ayudarla a encajar los detalles en el cuadro. O ponga por escrito sendos puntos de vista acerca de la experiencia, el antiguo y el nuevo, y téngalo en algún lugar de su casa o en su cuarto como recordatorio. Si le parece útil, reestructure otro acontecimiento importante de su infancia, pocos días después, hasta que haya repasado toda la lista. No tenga prisa en este proceso. Deje pasar unos cuantos días entre recuerdo y recuerdo para poder digerir un acontecimiento importante. Recuerde, hace falta tiempo. Ahora les voy a volver a leer lo que propone la autora, esto es en el capítulo 1, como le mencioné antes, recién, para hacer la reestructuración. Dice: al término de algunos capítulos, o sea, lo que acaba de hacer, le pediré que reestructure sus experiencias a la luz de lo que sabe ahora. La reestructuración es un término de la psicoterapia cognitiva que simplemente significa ver algo de un modo distinto, en un nuevo contexto, con un nuevo marco a su alrededor. Su primer trabajo de reestructuración consiste en pensar en 3 importantes cambios de su vida que recuerde bien. Normalmente, las PAS responden al cambio con resistencias, o bien nos arrojamos de cabeza a él, pero sin poder evitar el sufrimiento aún con todo. Simplemente no se nos da bien los cambios, ni siquiera los buenos, y esto puede resultar enloquecedor. Cuando se publicó mi novela y tuve que ir a Inglaterra en viaje de promoción, me vi viviendo por fin una fantasía que había estado acariciando durante años. Claro está que me puse enferma y casi no disfruté ni un minuto del viaje. En aquel momento, pensé que me estaba robando neuróticamente a mí misma mi gran instante. Ahora, comprendiendo mejor este rasgo, me doy cuenta de que el viaje fue simplemente demasiado activador para mí. Mi cambio en la manera de entender esta experiencia es exactamente lo que quiero decir con reestructuración. De modo que ahora es su turno. Piense en los 3 cambios o sorpresas más importantes de su vida. Elija uno, una pérdida o un final, que le pareciera malo en aquel momento.
Elija otro que parezca que debería haber sido neutro, solo un cambio importante. Y otro que fuera bueno, algo que celebrar o algo que consiguió y se supone fue agradable. Y después, aplique estas instrucciones a cada uno de ellos. Comienzo con lo que propone la autora. 1. Piensa en su respuesta al cambio y en el modo en que ha visto al cambio siempre. ¿Cree que respondió erróneamente o que no respondió como hubiera respondido los demás? ¿O durante demasiado tiempo fue así? ¿Llegó a la conclusión de que usted era deficiente en algún aspecto? ¿Intentó ocultar su malestar a los demás? ¿O los demás lo averiguaron y le dijeron lo mal que lo había hecho? He aquí un ejemplo de un cambio negativo. Josh tenía 30 años ahora, pero durante más de 20 años ha estado cargando con un sentimiento de vergüenza, desde que, a mitad de tercer curso, tuvo que trasladarse a otra escuela elemental diferente. Se encontraba bastante a gusto en su antigua escuela debido a su habilidad con el dibujo, a su sentido del humor, a su divertida manera de vestirse, etc. Pero en la nueva escuela, estas mismas cualidades lo convirtieron en objetivo de intimidadores y burlones. Actuaba como si no le importara, pero realmente se sentía muy mal. Llegado ya a los 30, en lo más profundo de su mente, se preguntaba si habría merecido ser tan impopular. Puede que él fuera ciertamente extraño y débil, porque si no, ¿por qué no se había podido defender mejor? Quizás todo fuera cierto, pensaba. 2. Someta a consideración su respuesta a la luz de lo que sabe ahora acerca de cómo funciona automáticamente su organismo. En el caso de Josh, yo diría que estuvo enormemente activado durante aquellas primeras semanas en la escuela nueva. Debió de resultar difícil decir ocurrencias o tener éxito en los juegos o en las tareas de la clase mediante las cuales se juzga a un alumno nuevo. Los intimidadores lo vieron como una presa fácil que podría hacerlos parecer más duros, y los demás tuvieron miedo de defenderlo. Josh perdió la confianza en sí mismo y se sintió deficiente. No se gustaba a sí mismo, y esto intensificaba su activación cuando intentaba algo nuevo y los demás estaban a su alrededor. Nunca podía mostrar un aspecto relajado y normal. Fue una época muy dolorosa, pero no hay nada de qué avergonzarse. 3. Piense si hay algo que convenga hacer ahora. Yo recomiendo especialmente que se comparta el nuevo punto de vista de la situación con alguna otra persona, con la condición de que esa persona sepa apreciar la confidencia. Quizás, incluso, podría ser alguien que estuvo presente en aquel momento y que podría ayudarlo a encajar los detalles del cuadro. También sugiero que se escriban ambas interpretaciones acerca de la experiencia, la antigua y la nueva, y que se tengan a la vista durante un tiempo como recordatorio. Bueno, esto último es lo que la autora propone para hacer la reestructuración cognitiva de esas situaciones, de esas vivencias y de algunos pensamientos y creencias. Bueno, me despido hasta acá. Hemos terminado el capítulo 4 y ya en breve, lo antes posible, continuamos con el siguiente. Les mando un beso muy, pero muy grande, un gran abrazo y espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Abrazo muy grande.